Vamos. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenida Andrea, Diana, Rubiela, Claudia. Buenas Eh, noches, compañero. Buenas noches. ¿Qué me faltó por nombrar? Diana, Ru. Lorena. Buenas Hola, buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Venga, tenemos un tema realmente interesante. Muchísimas gracias por asistir a este diálogo tan interesante. Tenemos una gran pregunta y creo que cada uno de nosotros tenemos una apreciación, una pequeña investigación que hemos hecho acerca de qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia. Tenemos varios ejemplos, tenemos el conflicto armado, tenemos la JEP, tenemos temas de convivir, tema importante, toda la evolución histórica que ha tenido nuestro país y todo este contexto que nos ha llevado a poder instaurar como todos estos nuevos grupos que van temas de protección de las víctimas, también de juzgamiento de los victimarios, todo el tema de la persuasión, todo el tema de la comunicación. Entonces, vamos a trabajar un tema muy interesante. Iniciamos con Andrea, que nos trae todo el tema de la convivir. Adelante, Andrea, con lo que nos quiera compartir con respecto a ese tema. No tiene. Vamos a ver, espérate a ver si me cambia la pantalla. Ay, no me cambia ya. Listo, Andreita, ahí tenemos. Creación de las convivencias. Ya, buenas noches. Bueno, yo voy a hablarles sobre el enfoque psicohistórico. Este busca comprender fenómenos psicopolíticos que afectan históricamente a los personajes. Influyen sobre también actividades de grupos o movimientos políticos. Busca estudiar la personalidad o el carácter de estos movimientos sociales del pasado y que traen en la actualidad repercusiones. Para este caso voy a hablar sobre las convivir. A partir de un clima de violencia que se llevaba en Colombia por las movilizaciones, las comunidades se reúnen y crean mecanismos de defensa para hacerle frente a estos grupos que querían tomar el control de estas regiones. Estas convivir se llamaron o nacieron con el nombre de asociaciones comunitarias de vigilancia rural. Los movimientos sociales son grupos de una ideología opuesta a un gobierno y luchan por un mismo fin para demostrar su opinión en contra de este gobierno. Buscan asegurar un objeto común y estos movimientos surgen por la insatisfacción de las necesidades socioculturales, históricas, económicas. Muy diferentes son las acciones colectivas. Estas son acciones populares, pero son judiciales y se interponen para proteger los derechos e intereses colectivos. Ellos se encuentran consagrados en la Constitución bajo el artículo 88. En este caso, estas acciones pueden ser populares o acciones de grupo. Cuando son populares, buscan proteger a la comunidad frente a un perjuicio, favoreciendo intereses y derechos colectivos. Y cuando son acciones de grupo, tienen fines indemnizatorios. Para este caso, el clima de violencia que existía en Antioquia y la región del Magdalena, más que todo, los campesinos y los ganaderos se unieron bajo el nombre o bajo la Asociación Comunitaria de Vigilancia Rural Convivir para protegerse de los grupos armados que los atacaban, les mataban sus ganados, los expropiaban de sus tierras y les obligaban a pagar vacunas para que ellos siguieran ahí en su tierra. Este grupo se caracterizó porque eran sectores que tenían desigualdad económica. Vemos que eran ganaderos y también vemos que eran campesinos.
había un conflicto de tierra, había narcotráfico, había violencia y desigualdad social. Por otra parte, la persuasión es el arte de ganar la mente del hombre, con palabras, de manipularlo, buscando un cambio personal y social contra factores externos. Cuando hay persuasión coercitiva, se ejercen los ejercen sectores que tienen poder y autoridad, con estrategias de dominación, limitando la libertad y aprovechándose de los más vulnerables. El medio más común de persuasión son los medios de comunicación, las redes sociales hoy en día. Y a través de la publicación de contenidos y propagandas buscan indagar sobre las creencias para reeducar y para transformar los pensamientos. Ellos siempre vienen envueltos en acciones de mucha credibilidad, con confianza, con seguridad, transmitiendo eso, pero también, como veíamos en los casos de la Convivir y bueno, de todo ese problema que se configuró hacia los 90, eran mensajes llenos de miedo y amenazas, ¿no? Y buscaban crear recompensas y expectativas. Estas formas de actuación eran realizadas por partidos políticos, por congregaciones religiosas o por grupos terroristas en este caso. Y se necesita que el pueblo o las personas desarrollen habilidades que permitan una resistencia sana a esta persuasión para poder mantener la libertad y la dignidad personal. Se necesita un aumento de autoestima y de inteligencia. Pues creo que eso es lo que tengo que decir para las comunidades. Tú tocas un tema muy interesante que es un abrebocas para el tema que voy a hablar, y es cómo todos estos grupos y cómo toda esta sociedad civil empezó a organizarse, obviamente porque estaban en desacuerdo, estaban siendo vulnerados sus derechos, estaban siendo atacados, rechazados, atacados por todos estos grupos al margen de la ley, atacados o no protegidos por el gobierno, el tema histórico que también lo va a trabajar Lorena. Vamos a comentar un poco más el tema y todo el tema histórico de cómo el conflicto armado ha venido desarrollando. Pero mire que acá viene algo importante. Tú trabajas y nos cuentas cómo ha sido este tema histórico, el movimiento social, que realmente nace el movimiento social y la persuasión, y viene una solución por parte del gobierno. Es una respuesta del gobierno Santos, como por todos esos acuerdos de paz con las FARC, fue uno de los actores más influyentes en todo el tema de violencia que habló Andrea. ¿Cómo, para poder proteger estos acuerdos de paz, el gobierno se inspira o tiene la gran idea de crear la JEP, que es la Jurisdicción Especial para la Paz? Traigo el ejemplo, y esto es ya un organismo del gobierno. Lo que va a hacer es que por 20 años, después del año 2000, del 2016, por 20 años va a ser la jurisdicción que va a juzgar a todos estos actores armados que firmaron la paz. Realmente esto es un tema transicional. Como les decía, no puede durar más de 20 años. Como respuesta a que el gobierno tiene un propósito importante, que pone una justicia transicional para asegurar que las víctimas se les puedan ofrecer la verdad, le puedan dar reparación. Muchos perdieron tierras, muchos perdieron dinero, negocios, familia, perdieron demasiadas cosas, con el propósito de construir una nueva paz. Y ese tema de estos conflictos pues sean estables y duraderos. Es importante acá que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene unos comités muy fuertes que han venido trabajando en varios grupos focales, como es el tema territorial y ambiental. Y ustedes saben, compañeras, todo este tema del conflicto armado, desplazamiento de personas y arrebato de tierras. Entonces, hay un comité especial para poder hacer ese restablecimiento, que tiene que también que ver con el tema ambiental, el tema de la étnica, también cómo
por su raza, pudieron ser desplazados personas por la violencia, entonces también tienen una ruta de intervención especial, la JEP, para poder atender estas víctimas, también de género, más que todo con las mujeres, cabezas de familia, las mujeres menores de edad, las adolescentes que también, como hemos visto, fueron casi que vendidas a todas esas personas menores de edad para cumplir ciertas cosas. Entonces también hay un tema en comité especial, hay un tema de una coordinación interinstitucional, y aquí es donde cobra tema de cómo el gobierno se logra asociar, integrar a todos estos movimientos sociales, tiene en cuenta la historia, tiene en cuenta la persuasión, para hacer que esto realmente pueda tener como un significado, un enfoque y un gran resultado. Y también trabaja todo el tema de la ética y otras instancias temporales para asegurar que este tema, estos movimientos y estos comportamientos realmente van a tener un eco en nuestro presente, y muy seguramente representará unas grandes ganancias para el país a nivel futuro. Entonces, creo que el tema es muy interesante. Vamos a continuar con Rubiela, que nos trae también el tema de la contextualización del tema de cómo Colombia ha venido teniendo estos conflictos de hace varios años. Rubiela, gracias. Sí, buenas noches, compañeros. Sí, pues también, pues apuntando de pronto, como lo decía Andrea y Nicolás, son grupos armados que como se habían formado prácticamente, como las Convivir, que fue prácticamente pues fundado por Álvaro Uribe, ¿no? Que fue uno de los coautores que fundó esa asociación. Pues acá me voy a centrar que es un conflicto que Pero viene no, pues prácticamente. mira, no lo fundó Álvaro Uribe. Pero Mira no fue que, tanto, fue en el gobierno de Álvaro Uribe que prácticamente se generó el Cierto. grupo para una defensa en los pueblos, más que todo de los terratenientes, que fue más que todo como en esa época y ahí se formó más violencia aún, o sea, ese prácticamente fue como un grupo que fundó ahí sí como dice, con derechos y con poder para poderlo hacer libremente a su libre albedrío, pero prácticamente. mira que ahí porque ellas desde el 94 con el artículo 42 Y y es el prácticamente, artículo del decreto de exacto. 356 que se crearon, pero ya se crearon como asociaciones comunitarias de vigilancia rural. Exacto, pero Y ellos son los mismos realmente, paramilitares que prácticamente eran anterior. no, lo que pasa es que con el tiempo cambiaron y desviaron, pues llegó la corrupción, llegó el narcotráfico, Exacto. llegaron muchas cosas que cambiaron, pero ellas nacieron con otra ideología. Ok, El pero gobierno de de todas Álvaro Uribe se formas, hicieron más visibles. sí, exacto. Entonces, pues es un conflicto que viene prácticamente ya hace más de 50 años. Nos devolvemos un poco atrás, que fue como en el año 60, hasta del 64 como al 80, que se creó prácticamente dos grupos armados, que fue el ELN y las FARC, que prácticamente dividieron el grupo, el país en dos partes, que pues prácticamente fueron por entes territoriales, que pues eso fue lo que hizo prácticamente, pues ellos se fortalecieron. Después de que para que ellos se fortalecieran, fue porque hubo los cultivos ilícitos. Eso fue una gran parte que prácticamente ellos vinieron con el narcotráfico, se fortalecieron bastante. Fue cuando empezaron a ver, por ejemplo, ¿cómo le digo yo? Como las extorsiones a nivel de los terratenientes, de los que eran dueños de haciendas, hasta sus mismas fincas, mismos, lo que decía Nicolás anteriormente, de sus trabajos, mucha gente que le tocó desplazarse y también a raíz de ello, pues ellos empezaron a infundir el miedo pues en toda la población. También fue uno de los causantes que ellos empezaron a, por ejemplo, también con el miedo con la juventud, que por ejemplo como la vinculación con los jóvenes y pues a generar el conflicto armado. Así y fue con el conflicto armado, pues ellos fueron los que empezaron prácticamente a desmovilizar todos los muchachos, más que todo en las áreas rurales. Es Sí, pasa porque es prácticamente por una pobreza extrema, que pues prácticamente pues la población en sus áreas rurales
al no tener un trabajo estable, no tener una educación, pues prácticamente ellos ven lo más fácil, que es prácticamente que ellos lo que en ese momento les, así como decía la lectura anteriormente, un lavado de cerebro y prácticamente a ellos. Entonces, por eso es que los chicos o los jóvenes prácticamente están todos vinculados en esos grupos armados que son prácticamente, ellos son los que resultan, bueno, vinculados ahí. También pues uno de los, también hay las niñas, pues prácticamente las niñas y las mujeres, como le indicaba anteriormente Nicolás y Andrea, han sido víctimas de violencia sexual más que todo y son pues arraigadas a ellos obligatoriamente, más que los jóvenes, las niñas son más vulneradas, inclusive las mujeres, y pues eso es lo que yo tenía más que todo que decir. Sí, mira, tú tocas, Andrea, y lo que yo hablé, lo que habla Rudy, tiene un tema en común y es el poder del territorio. Realmente, Por aquí, territorio, sí, territorial. realmente esto pues, nos tiene un poco complejo dividido el país porque por todos estos temas de los El país. Ujú. narcotráfico, los cultivos ilícitos, pues, se genera todo este tema y por eso todos estos movimientos, estos son nuevos comportamientos. Entonces, está a la mano de todos estos actores, pero también está de la mano el gobierno y cómo logra restablecerlo. Bueno, es muy interesante lo que trabajó Ruby. Nos gustaría escuchar Sí, ahora a Lorena. Lorena, no sé si Ruby ya terminó. hay que, pues sí, actualmente pues el gobierno ha dado un cese de paz prácticamente con las FARC, que ha sido un punto importante hoy en día. Pues hace poco también ellos indicaron que por no ayuda, pues ellos iban a reintegrarse nuevamente a las Fuerzas Armadas. Pues la idea es que pues el gobierno siga pues realizando esos acuerdos de paz que es importante tanto en nuestra población rural y nuestra población como nosotros mismos, la sociedad, así como dice, sería muy bien de gobierno que lo hiciera. Bueno, gracias Ruby por tu intervención y acá viene un tema interesante que también hace parte de esta discusión. No solamente desde la parte del movimiento social, nacen todos estos comportamientos también de las instituciones, de partidos políticos, ciertas ideologías hacen que ciertos comportamientos sean diferentes en la población. Y este tema nos lo va a trabajar Lorena. Bueno, chicos, buenas noches. Sí, para complementar entonces lo que habló Ruby sobre esa parte histórica, yo lo cuento a manera de anécdota por lo que me contaba mi abuelo, ¿sí? Él vivió la época de la violencia y vio cómo su familia, sus vidas, sus casas fueron destruidas no solamente por el tema que se tocó de grupos armados, sino como tú lo dijiste, Nicolás, por sesgos políticos que estaban directamente relacionados con el gobierno. Entonces, en esa época eran conservadores y liberales. Si tú no eras conservador y te encontrabas con un liberal, hasta ahí llegaste. Tenías que huir, bueno, eso me contaba él, cómo ellos siendo liberales tuvieron que huir, esconderse, hacerse pasar en un tramo de su vida por conservadores, ¿sí? Con la ayuda de un infiltrado para poder sobrevivir. Perdieron mucha familia, entonces lo vemos como desde el punto de vista político, ¿sí? Esos dos partidos dividieron el país. Luego, un hecho muy importante que marcó como un antes y un después en el inicio del conflicto armado fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. En 1948, él se profesaba liberal y fue algo que generó un desorden, sobre todo aquí en la capital, en Bogotá, y luego se trasladó eso a las zonas rurales. Empezó la llamada época de la violencia. Recuerdo también cómo mi abuelo me contaba en Icononso, en esa vía, en ese puente natural, decía, metían en volquetas gente muertos y los tiraban ahí. ¿Qué pasó después de eso? Pues fue cuando nacieron o los campesinos hicieron sus grupos para defender sus tierras, para defenderse, y empezaron con aquellos grupos armados en Marquetalia, Tolima.
De ahí nacieron las FARC, o antiguamente empezaron como con otro nombre porque eran campesinos, defendían ideales, derechos, y se volvió una lucha de campesinos contra un Estado corrupto, ¿sí? Según el historiador Gonzalo Sánchez, esas zonas, especialmente donde nacieron esos grupos, que fue en el Tolima, eran imaginadas como zonas de dominio de la libertad. Es decir, ellos se sentían libres de las leyes que imponía el gobierno y eran unos rebeldes contra lo que establecía el gobierno, y empezaron a adquirir poder político, poder económico y pues poder bélico, ¿sí? Queda el poder, que todos esos ideales cambien, como ustedes ya lo dijeron. Todo cambió, ¿sí? Ya tengo poder, ya tengo gente, ya tengo armas. Entonces, nacieron las FARC por la misma época, como lo mencionó Ruby, más o menos hacia 1966 también nació el ELN. Y bueno, ¿qué nos damos cuenta aquí? Como para resumir, retomar, la política y el conflicto armado, diría yo, desde mi punto de vista, tienen mucho que ver, ¿no? Tienen mucho que ver. Lo que pasa es que, como les decía, al adquirir poder, mis pensamientos y mis ideales cambian, y eso se sigue viendo. ¿Qué generó esto? Un comportamiento con tendencias a ejercer violencia desde el poder. Y lo podemos ver a nivel político y a nivel subversivo, ¿sí? Falta de garantías para la pluralidad y el ejercicio de la política. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, Claro. Nicolás, por favor? Falta de garantías, ¿en qué lo vemos? En el asesinato de líderes sociales, ¿sí? Aquellos pueblos marginados en donde alzar tu voz significa estás muerto. Las influencias del narcotráfico, realmente los historiadores aún no encuentran la naturaleza del conflicto como un conflicto por religión, por etnia, por economía, sino por un poder a nivel del narcotráfico con fines lucrativos y con fines bélicos. Y eso se sigue viendo pues totalmente, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista, ya para terminar, resumo en que el conflicto está, ¿sí? Se firmó la paz, pero el conflicto sigue, y en estos momentos vemos cómo se está intensificando aún más, de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues realmente, desde mi punto de vista, garantías a nivel político como ciudadanos al ejercer nuestro derecho de votos está aún muy sesgado. Me aterra como aún los partidos políticos, y de hecho, para mí aún peor, peleamos en redes, como decía Andrea, redes, ¿sí? Por un candidato, ya ni siquiera es por un partido político, sino un candidato contra otro, con ideas que siguen siendo las mismas de hace 50 años, basadas en el poder y en el beneficio económico de unos pocos, llevándose por delante pues todo un país hermoso que se merece cosas hermosas. Sí, Lorena, trabajas, mire, sigue el tema uniforme para todos, el tema de la lucha por el territorio, pero luego que entran las ideologías, que son los partidos políticos, se acrecenta más la violencia. Es interesante todo lo que nos está contando, y muy seguramente Diana pues tiene también unos detalles muy importantes que nos puede como, afianzar más el tema sobre estos conflictos. Adelante, Diana. Buenas noches, muchísimas gracias, compañeros. Observo pues con detenimiento que todos estamos enfocados en lo mismo, todos hemos podido tener de una u otra manera vivir el conflicto, tener ciertos aportes, ciertas historias, como decía la compañera Lorena con el abuelo, y así cada uno tiene su propia experiencia. Yo les voy a hablar sobre el conflicto a nivel general, como la parte histórica y los actores que hemos tenido a lo largo de este conflicto, el cual viene desde 1960 y pues todavía seguimos en él.
Inicialmente, este conflicto inició por la desigualdad en repartición de las tierras y por la falta de los espacios para la participación política, ya que esto dio cabida a que hubiera una violencia y la lucha armada. Los grupos armados justifican su violencia, ya que consideran que es el único método para ellos poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir los cambios considerados como ilegítimos. Entre los antecedentes empezamos a ver una serie de acontecimientos. El primero fue el periodo de la violencia, lo que decía mi compañera Lorena en el siglo XIX, cuando se institucionaliza el Partido Liberal y el Partido Conservador. Luego viene el otro hecho importante que fue el Bogotazo, en el siglo XX, donde seguían todos esos encuentros de liberales y conservadores, aumentando el auge de la violencia, los asesinatos y las agresiones. Debido al contexto social y económico que se vivía en ese momento, sobre la inflación y el impacto de la crisis económica asociada a la Segunda Guerra Mundial, también se empezaron a ver todos estos hechos de violencia. Y esto terminó pues con el asesinato del candidato presidencial liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, donde la violencia se aumentó, la ciudad se desbordó completamente y entonces quedó marcado como hecho histórico. Luego vemos que viene el Frente Nacional en 1956, donde también el Partido Liberal y Conservador firmaron un pacto en España. Entonces, dado que ese pacto fue firmado únicamente por ellos, vino el surgimiento de movimientos opositores. Aquí vemos cuando se empieza a crear el movimiento revolucionario liberal, el movimiento obrero independiente revolucionario y la Alianza Nacional Popular. Seguimos con protagonistas del conflicto. Vemos que siempre ha sido en su mayoría por los partidos políticos tradicionales, los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, como lo nombré anteriormente, paramilitares y la influencia del narcotráfico, así como también lo decía la compañera Rubio. También se vieron dentro de estos actores en minoría. Vimos a los indígenas, a los afrodescendientes y campesinos que todavía no contaban con derechos a la propiedad y derechos a los servicios del Estado. Nuevamente sí surgen las guerrillas contemporáneas. Estas se atribuyen a aspectos de exclusión socioeconómica y a la falta de espacio libre de participación política. Confirmamos que sigue siendo lo mismo que desde un comienzo se empezó a generar. Seguimos con paramilitarismo. Es un grupo de extrema derecha que se multiplicó en la década de 1980 y su origen se promulgó en la Ley 48 de 1968. En esta el Estado colombiano permitió la privatización de la lucha armada a manos de civiles protegidos por intereses de las élites regionales. Vienen las fuerzas de seguridad, que son fuerzas comprendidas entre las fuerzas militares, el ejército, la armada y las fuerzas aéreas, junto con la Policía Nacional. Estos organismos hicieron la lucha contra los grupos insurgentes, adoptando la doctrina de seguridad nacional, que tenía como objeto la erradicación de las amenazas comunistas a través de la creación de cuerpos de seguridad antiterroristas y de asistencia para el desarrollo. Sigue el narcotráfico, la década de los 90, donde Colombia se convirtió en el primer productor de hoja de coca de todo el planeta. Y luego ya viene el crimen organizado, donde las redes de criminalidad se dedican mayoritariamente al tráfico de drogas y armas. Entonces, realizando como un análisis, un antecedente de toda la historia, vemos que a pesar de que han surgido diferentes sucesos, seguimos en lo mismo. No se avanza, no se logran transformaciones, se logran cosas como paulatinas, momentáneas, y seguimos exactamente en lo mismo. Es como éramos desde el principio, con todo ese montón de contraposiciones por la guerra de poder prácticamente.
Entonces, considero que lo que les acabo de exponer es como un resumen de todo lo que hemos venido afrontando con el conflicto armado a nivel de Colombia durante todos estos años. Diana, muchas gracias. Mire, acá se detallan realmente estos actores que generalmente unos son de defensa, otros son de movimientos políticos, otros son en contra, y cada uno de ellos tiene una lucha y un comportamiento especial que ya lo hemos venido hablando en el transcurso de este conversatorio. Tenemos unas conclusiones muy interesantes. Creo que a medida que hemos hecho este ejercicio, hemos colocado nuestras conclusiones y nuestro análisis, pero tenemos acá unas conclusiones importantes. Andreita, tus conclusiones con respecto al tema de la actividad. Bueno, pues como lo han dicho mis compañeros, bueno, todos pensamos, creo que los grupos se han creado con unos fines de libertad, de intentar tener, ocupar todas las necesidades que tienen a causa del olvido del Estado. Y de pronto cuando ya tienen un poquito, logran esos como alcanzar esos logros que quieren, llegan como otras influencias que hacen que modifiquen sus orígenes. Entonces aquí vemos cómo las Convivir nacieron de pronto para protegerse, finalmente terminaron haciendo de pronto el mismo daño a otra población. Entonces, con el tiempo se conformaron en las AUC y pues ya vemos hoy en día en lo que ha terminado. Entonces, se cambia el origen o la idea inicial de los grupos por el poder, la economía, bueno, por todo esto. Sí, gracias. Mire, tú me llevas a una conclusión que va muy relacionada con el tema que aunque existen esos acuerdos de paz, estamos hablando con la FARC, las víctimas buscando las respuestas, el tema de falta de transparencia en todos estos procesos, el regresar al poder, el querer volver a lo mismo y muy seguramente falta de cumplimiento por parte del gobierno, están desdibujando todos estos movimientos y hacen volver a lo mismo. Entonces, realmente estamos casi que todos muy de acuerdo en que sí hay una organización, se hacen ciertas actividades, sucede algo y volvemos a lo mismo y tal vez creo que ese mismo no es lo mismo, es algo peor. Entonces, creo que nos llevamos una gran reflexión de todo ese tema. Rubiela, tus conclusiones con respecto al tema que hablaste. Sí, claro, pues a raíz de todo ello, pues la única finalidad que tenemos, o mejor dicho, como población, es proteger al territorio rural, nosotros prácticamente en las ciudades, crear grupos de ayuda humanitarios como las ONG y el mismo gobierno. También pues tratar de que se aprovechen esas o dar soluciones a esas necesidades de los grupos armados para que ellos también puedan movilizarse, puedan tener una vida digna también y poder convivir pues también con la población, pues para que no sigan siendo de pronto rechazados y seguir en como en esa lucha territorial y esa creación de miedo para poder conseguir prácticamente un bien común. Entonces la idea sería que pues que siguiera luchando por esa paz que tanto se ha anhelado durante mucho tiempo. Perfecto. Lorenita, tu conclusión con respecto a la actividad. Lorena, no te escuchamos, Lorena. Listo. Bueno, rápidamente mi conclusión va enfocada a esa forma en que percibimos la política, ¿no? Siento que todos tenemos un sinsabor, que después de muchos años seguimos con sesgos aún políticos que nos dividen y bueno, hasta que no se cambie ese chip y no se logre generar un impacto significativo y que los políticos caigan en cuenta que la política no es solo poder, que es un bien común de todo un país, pues bueno, lo que va a cambiar no va a ser mucho y realmente siento que estamos en un punto en el que ya ni siquiera el voto cambia las cosas. Entonces, esa es mi conclusión.
y ya. Gracias, Lorena. Muchas gracias, Diana. Tu conclusión para finalizar este conversatorio. Muchas gracias. Sí, para finalizar, ante todo el conflicto armado, yo quiero resaltar la paz, la cual es un valor ético, espiritual, social y político, que exige un clima adecuado configurado por otros valores que están profundamente conectados, como son la verdad, la justicia, la tolerancia, el respeto a la vida de los seres humanos y de todo ser viviente y fundamentalmente hacia sus derechos. Muchísimas gracias a todos por prestarnos atención a nuestra actividad. Gracias, compañeros, por la participación. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. La verdad fue un tema muy interesante, más de todo este tema. Entonces, en otra ocasión nos estamos viendo. Feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy Muchas bien. gracias, Hasta luego. compañeros.